La devoción a la Santísima Virgen es un signo seguro de salvación. Ningún verdadero devoto de María se puede condenar. San Alfonso María de Ligorio dice que María es el camino más corto, sencillo y seguro para ir a Dios. Y estamos con don Rafael María Molina, historiador y gran devoto de la Virgen, para que nos cante aquí las glorias de María. Y todo empezó por un libro, ¿no, Rafael? Pues precisamente fueron las glorias de María y el libro que me cambió la vida, ¿no? El libro que usted me dejó y que realmente revolucionó la forma que yo tenía de conocer la figura de la Santísima Virgen María. Yo era una persona que era creyente, pero llevaba muchos años sin ir a misa y sin practicar los sacramentos prácticamente. Consideraba creyente, pero estaba en la tibieza. La figura de la Virgen María para mí era una figura amable, sabía que era la Madre de Dios, pero me parecía lejana, inalcanzable, me parecía una reina del universo que no puede preocuparse por un simple ser humano. No sentía ninguna especial devoción hacia ella. Y la verdad es que este libro me abrió los ojos completamente y fue para mí descubrir que tenemos todos una madre, más importante aún que la madre que tenemos en la tierra, una madre en el cielo que nos ama inmensamente y que nos protege durante la vida y que todavía más durante la muerte nos quiere abrir las puertas del cielo, aparecer para ayudarnos y abrirnos las puertas del cielo. ¿Hay algún ejemplo concreto en el libro de la misericordia de María con los pecadores? Sí, hay muchos ejemplos en el libro de la misericordia de pecadores arrepentidos, de pecadores que experimentaron la devoción a María en algún momento que les hizo salir de la vida de pecado en la que estaban y que cambió su vida, ¿no? Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, pues habla de una mujer, por ejemplo, en Florencia del siglo XIII, que era conocida, tristemente conocida por su vida deshonesta, muy lujuriosa, y que un día llegó allí Santo Domingo de Guzmán a predicar, y al cabo de algún tiempo esta chica, un día por pura curiosidad asistió a uno de sus sermones, se sintió tan conmovida que decidió cambiar de vida. Después pero como estaba tan atrapada por el pecado, no cambió de vida inmediatamente. Después tuvo otra aparición, o sea, no había tenido hasta ese momento la aparición de la Virgen, pero tuvo una aparición en ese momento de la Virgen que le enseñó el infierno y vio a hombres que ella conocía y que estaban allí por su culpa, y a partir de ese momento quedó ya tan conmovida que cambió completamente de vida, y a través de, sobre todo, se consagró a la Virgen, y a través del Santo Rosario, de la devoción precisamente del Santo Rosario, que tan importante es, la piedra angular de la devoción mariana, pues cambió completamente de vida, y a partir de ese momento fue un ejemplo de virtud durante muchos años. Y este libro a usted le ha hecho cambiar de vida, ¿no? Meditar sobre el infierno, sobre las verdades últimas y obrar en consecuencia. Pues sí, porque es un libro, para mí no hay ningún otro libro, bueno, hay libros buenos también, por ejemplo, es el Griñón de Montfort, pero que explique también lo que es la figura de la Santísima Virgen, su importancia, cómo trabaja por nosotros y sobre todo cuánto nos ama. Este libro de San Alfonso María de Ligorio, un santo muy importante, que es doctor, tiene el rango de doctor de la Iglesia. Pues es el libro que me cambió la vida porque me hizo descubrir la devoción a María, el libro que te enseña todo lo que hace María por nosotros, cómo es nuestra abogada, cómo nos consigue la perseverancia final, cómo nos consigue una muerte en gracia, cómo nos rescata de los vicios, cómo nos ayuda durante la vida, cómo se preocupa de nuestra familia. Simplemente quiere que le devolvamos una pequeña parte del inmenso amor que ella siente por nosotros. Una frase de San Alfonso María de Ligorio en el libro, santo con rango de doctor de la Iglesia, que lo dice bien claro, cuando dice: si se juntara el amor que todas las madres del mundo sienten hacia sus hijos, todavía quedaría muy lejos del amor que siente María por cada uno de nosotros. O sea que usted con este libro ha tenido muy cercana la presencia de la Virgen, ¿no? Se ha llegado a emocionar y a sentir que María está ahí. Sí, la verdad es que sí, porque ha sido descubrir que tenemos todos una madre maravillosa en el cielo que se preocupa por nosotros y que simplemente quiere que le recemos, que hablemos como un hijo, como un niño pequeño a su madre, y notaremos su presencia y notaremos su ayuda en muchas formas, es seguro. La Santísima Virgen, la devoción a María, hay que tener en cuenta, San Alfonso María de Ligorio insiste mucho en este punto, que ningún devoto de la Santísima Virgen se puede condenar. Podrá tener recaídas en el pecado, pero alguien que tiene la devoción a María y que, por ejemplo, reza el rosario, las 3 Ave Marías, lleva el santo escapulario, procura hacer en la medida que pueda obras buenas y reza, pues sobre todo esas oraciones tan importantes y esas prácticas de devoción mariana tan importantes,
La Santísima Virgen conseguirá con toda seguridad que esa persona rompa las cadenas que le atan al pecado o al vicio y poco a poco, pero al final conseguirá liberarnos totalmente del pecado y una muerte en gracia. Es imposible, y en esto San Alfonso María, y además la doctrina de la Iglesia insiste mucho, es imposible que un devoto de María pueda condenarse. Esta misericordia, esta devoción a la Virgen hay que entenderla bien. No podría ser alguien que se fíe mucho de María, viva en pecado y decir, bueno, como tengo a María como madre, puedo pecar, no pasa nada. Por supuesto. La devoción a María, como digo, tiene como un principio muy claro que ningún devoto de María puede ir al infierno, pero naturalmente es necesario tener un sincero propósito de enmienda, naturalmente. Uno puede tener, somos humanos y nuestra naturaleza está caída, pero siempre pues, podemos tener recaídas en el pecado. Pero es necesario que tengamos un sincero propósito de enmienda, un sincero propósito de hacer las cosas mejor, un sincero propósito de esforzarnos. Y aunque nos cueste, iremos poco a poco, pero con la ayuda de la Santísima Virgen progresivamente iremos saliendo del pecado y las cadenas del vicio, del pecado que nos tengan atados y conseguiremos salir. Lo único que, aunque se tengan recaídas en el pecado, la única condición es tener un sincero propósito de enmienda y esforzarse. Como usted bien dice, alguien que se considerara devoto de María, viviera en el pecado y no hiciera ningún esfuerzo por salir de él y dijera, no, yo soy devoto simplemente, pues sería una devoción falsa y no sería la auténtica devoción. Hay que tener simplemente un sincero propósito de enmienda y la Virgen se ocupará de sacarnos del pecado. Está muy bien esto que está usted aclarando, ¿no? Sobre todo, no confiar excesivamente en la misericordia y tener ese propósito firme de buscar la santidad, de agradar a la Virgen. Claro, pero la Virgen y Dios nuestro Señor saben perfectamente que el ser perfecto es algo que es prácticamente imposible para la inmensa mayoría de los seres humanos, ¿no? Hombre, es verdad que la gracia de Dios y la ayuda de la Santa Virgen te puede ayudar a uno a ser santo y progresivamente te acercan al camino de la santidad. Pero lo que es necesario es confiar mucho también por supuesto, en la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo y siempre en la ayuda de la Santísima Virgen. Y poco a poco iremos saliendo del vicio. Siempre que tengamos un sincero propósito de enmienda, aunque tengamos recaídas en el pecado, cada vez serán menos las recaídas y cada vez iremos avanzando más en el camino de la perfección. Y eso es algo que ocurre con toda seguridad a los devotos de María. Esta devoción afectiva a la Santísima Virgen, ¿cómo se tradujo en su vida en una devoción efectiva? Es decir, bueno, a partir de ahora, compromiso de rosario, algunas otras prácticas de piedad. ¿Cómo fue este proceso, no? Porque el rosario, ciertamente, al principio cuesta. Sí, yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando usted me dejó el libro, yo me quedé muy asombrado, me impresionó mucho el libro, ¿no? Y al día siguiente, una amiga común, pero que sin saber que usted me había dejado el libro, me dio una guía para rezar el rosario, o sea, yo creo que el mensaje del cielo y de la Santísima Virgen estaba bien claro, ¿no? Y yo hice el propósito inmediatamente de rezar el rosario diariamente, que era algo que yo no rezaba el rosario nunca o de forma absolutamente esporádica, ¿no? Me di cuenta que el rosario es importantísimo, es la piedra angular de la devoción mariana y hice el propósito de rezarlo, ¿no? También, por ejemplo, me ocupé con su ayuda de poder conseguir el escapulario, el santo escapulario, que era algo de lo que yo había oído hablar, pero que no le daba tampoco la menor importancia. Luego también, por ejemplo, entendí la importancia de la devoción de las tres Ave Marías antes de acostarse, que es también muy importante, y tener siempre presente a María, ¿no? Tener siempre, ofrecer cualquier cosa que haga o cualquier lugar a donde vaya, ofrecérselo a María. Decirse que por ti lo hago, por ti lo ofrezco. Cualquier cosa y cualquier dolor, cualquier sufrimiento que uno sienta, un pequeño dolor de estómago, cualquier cosa, por pequeña que sea, ofrecérsela a María. Vamos a profundizar un poco por partes con el Santo Rosario, no solo usted, sino también en familia, ¿no? Que tiene más valor. Sí, porque también la doctrina de la Iglesia siempre ha insistido en que el rosario es importantísimo y quien lo rece diariamente tiene asegurada la salvación eterna siempre que tenga sincero propósito de enmienda y salir de sus pecados. El rosario en familia tiene todavía mucho más valor. Así lo ha expresado la Santísima Virgen en Fátima y es algo que también siempre ha expresado la doctrina de la Iglesia, ¿no? Aunque rezado individualmente también tiene valor, pero en familia tiene todavía más valor, ¿no? El rosario puede ser, al principio, puede parecer, cuando uno está acostumbrado a una oración árida o muy repetitiva y puede resultar un poco pesada, pero cuando uno se va acostumbrando a rezarla, poco a poco uno la
se le va haciendo amable, se le va haciendo agradable y cada vez se hace más sencilla de rezar y te aumenta la devoción a María. Por ejemplo, recuerdo como el profesor, el famoso teólogo tomista, una auténtica autoridad, Arroyo Marín, daba un método, por ejemplo, para que no se hiciera repetitivo el rosario o para evitar las distracciones en el rosario, ¿no? Que decía, por ejemplo, que en el Padre Nuestro concentrarse solo en las palabras del Padre Nuestro. En las 3 o 4 primeras Ave Marías, concentrarse solo en las palabras del Ave María. En las 3 o 4 siguientes, siempre más o menos, del Ave María de cada misterio, concentrarse solo en el misterio y entonces repetir las palabras del Ave María mecánicamente. Y en las 3 últimas, pensar solo en la lección que ofrece el misterio, ¿no? Por ejemplo, la humildad de María, el sufrimiento de Cristo. En la gloria, pensar solo en las palabras de gloria, ¿no? Es un método que puede parecer complicado al principio, pero enseguida se hace agradable y de esta forma uno evita fácilmente con más facilidad evita las distracciones. Distraerse del rezo del rosario es a veces inevitable y es muy humano. La Santísima Virgen y Dios nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, pues son comprensivos, pero hay que intentar evitar al máximo las distracciones en la medida que se pueda. Además, en su caso, la devoción del Santo Rosario le llevó a la Santa Misa diaria. Sí, que era algo que yo llevaba casi 20 años sin ir a misa, ni siquiera los domingos, muy esporádicamente. La misa diaria, me acuerdo que usted me lo había dicho muchas veces, que lo vi incluso intentado, pero se me hacía árido, la misa diaria, si apenas podía ir a misa los domingos, la misa diaria se me hacía algo que no podía soportar. Y era que después comprendí mi error, porque claro, la doctrina de la Iglesia siempre nos ha dicho ya, y uno lo entiende, ¿no?, que la forma de llegar a nuestro Señor Jesucristo es a través de María. Dios nuestro Señor quiere conceder todas las gracias a través de María. Es un gran error intentar llegar a Jesucristo o a la religión, a Dios, sin pasar por María. Quien considera que puede llegar a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, sin pasar por María, es que algo está haciendo mal, porque hay que pasar a través de María. La Santísima Virgen nos lleva, la devoción a María nos lleva a Jesucristo. Y yo realmente lo he experimentado, porque a raíz de empezar a sentir la devoción mariana, empecé a comprender, se me aclaró la inteligencia, así lo digo, y empecé a entender que no se puede faltar el precepto de la Santa Misa. Y si se puede hacer la misa diaria, en la medida que se pueda, hay que intentarlo. ¿Por qué no se puede rezar el rosario y vivir en pecado? Porque o dejas el pecado o dejas el rosario. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Exactamente, Javier, tiene usted toda la razón. Las dos cosas son incompatibles. Cuando uno empieza a rezar el rosario, uno nota perfectamente, cuando uno se va habituando a rezar el rosario, como va poco a poco, va dejando los vicios y los pecados. Poco a poco, no es instantáneo, porque la fuerza del pecado y nuestra naturaleza está muy caída, pero la ayuda de la Santísima Virgen te va haciendo que poco a poco vayas dejando, te va aclarando la inteligencia y la sensibilidad y te vas dando cuenta de la gravedad del pecado. Poco a poco te vas dando cuenta de esa gravedad de los pecados en los que puedes estar incurso, ¿no? Y es verdad. Eso es una verdad pues grandísima. Como he dicho antes, mientras uno tenga un sincero propósito de enmienda, de ir saliendo y de comendarse a María, pedirle ayuda, que no quepa ninguna duda que conseguirá salir del pecado. Conocí a un santo sacerdote que rezaba muchos rosarios al día y él decía que no importaba aunque pueda ser monótono o pareciese una repetición monótona, porque lo importante es la lucha que hay en el fondo del alma entre María, que está aplastando la cabeza de la serpiente, ¿no?, y está ayudándonos a vencer el pecado, a vencer el mundo, el demonio y la carne. Así es. Lo importante es la importancia en sí de la oración del rosario, porque cuando uno reza el rosario le está pidiendo 50 veces a María, 50 veces al día, como mínimo, que ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte. La Santísima Virgen María, siendo como es una madre amantísima de todos nosotros, es materialmente imposible que desoiga esa súplica. Por eso también insiste San Alfonso María de Ligorio en que la Santísima Virgen nos consigue la perseverancia final y nos lleva a tener, cuando llegue el momento, una buena muerte que nos lleve a Dios. Porque eso también se le pide a través del rosario. 50 veces al día le pides que rece por ti a la hora de la muerte, sabes que la Santísima Virgen va a estar allí como una madre amorosa para protegerte del momento más delicado, que es el momento del tránsito a la muerte, y llevarte al cielo. Y además, los devotos de María, como insiste también San Alfonso María de Ligorio, no solo es que la Santísima Virgen te ayude en ese momento y aparezca para abrirte las puertas del cielo, sino es que
aparece ya en el tránsito de la muerte para llevarte directamente al cielo. No solamente es que reza por nosotros y interceda cuando estemos ya, se produzca el momento de la muerte, sino que ella viene a acompañarnos en el tránsito directamente y nos llevará al cielo. Es la Santísima Virgen María, pues es una devoción extraordinaria y que hemos de comprender que es nuestra Madre, que nos ama profundamente, nos ama inmensamente, mucho más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y insisto en lo que decía antes, ¿no? Si se pudiera reunir el amor de todas las madres de la tierra hacia sus hijos, todavía quedaría muy lejos el amor que siente María por cada uno de nosotros. Solamente quiere que le devolvamos una pequeñísima parte del amor que siente por nosotros. El otro día nos dijeron de un seminario, que no vamos a nombrar, donde está mal visto en ese seminario rezar el rosario. Esto es una prueba de que este seminario no va bien, ¿no? Es una prueba tristemente que hay seminarios que no van nada bien. Porque el rosario nada gusta más a nuestro Señor Jesucristo como la devoción a su Santísima Madre. Nada, por ejemplo, también es lo que más gusta a nuestro Señor Jesucristo, que la devoción hacia Él llegue a través de la devoción a su Santísima Madre. Dijo Jesucristo a Santa Catalina de Siena. Es muy importante, por ejemplo, una devoción que es la meditación de los 7 dolores de María, porque le dijo Jesucristo a Santa Catalina de Siena: más mérito acumula, más mérito tiene quien medita un cuarto de hora sobre los dolores de mi madre que quien hace un año de duras penitencias. O sea, fíjate lo importante que es para Jesucristo la devoción a María. Hay 7 dolores de María que se llaman los 7 dolores de María, ¿no? Que el primero es la profecía de San Simeón, cuando le dijo que su hijo sería blanco de todas las contradicciones y que sería sus seguidores perseguidos y que tendría un final muy triste. Bueno, eso trocó la alegría de María en tristeza. Luego es la huida a Egipto, donde pasaron frío, donde pasaron lluvia, donde fueron perseguidos, llegaron allí y tuvieron que buscarse la vida como pudieron, huyendo de Herodes, y sin amigos, sin renta, sin dinero y sin nada. Luego el niño Jesús perdido y hallado en el templo, que fue el dolor más grande de María, porque perdió durante 3 hijos, perdió a Jesucristo, perdió a su hijo amadísimo, no sabía si le iba a volver a ver. Se sintió castigada por Dios sin saber por qué, y hay que tener en cuenta que María, cuando el amor que sentía hacia nuestro Señor Jesucristo era mucho más fuerte todavía que el que puede tener una madre normal hacia su hijo, porque siendo ella un ser, la Santísima Virgen María, llena de Espíritu Santo, el amor que sentía hacia nuestro Señor Jesucristo era infinito. Y entonces, claro, el dolor que ella sintió con todos estos dolores por eso fue infinito también, fue un dolor extraordinario. Luego la pasión, el cuarto dolor, cuando se lo llevan para pegarlo, para torturarlo, le van diciendo que lo van pegando, lo interrogan, luego lo ve en su terrible estado y sufrió un dolor capaz de darle 1000 muertes. El quinto dolor es cuando muere en la cruz. Pues ella tuvo que soportar los mismos dolores y sufrimientos que sufrió Jesucristo en la pasión, las burlas, los insultos, las agresiones, llevando la cruz, viendo cómo agonizaba poco a poco en la cruz en medio de terribles dolores físicos. Y luego, cuando dijo Jesús aquello de: Padre, ¿por qué me has abandonado?, que la Santísima Virgen María pues le causó una gran impresión, lógicamente, pues fue terrible, un dolor terrible. Luego el sexto, la lanza que sufrió en el costado de Jesús, de la que salió sangre y agua. Al ver el corazón de Jesús ya con el cuerpo abierto, la Santísima Virgen sintió un dolor capaz de darle 1000 muertes. Y sintió un dolor, y cuenta Santa Catalina de Siena, Santa Brígida creo que lo supo por revelación, que Dios nuestro Señor tuvo que hacer un milagro en ese momento para que la Virgen no muriera. Y el séptimo dolor es cuando Jesús fue sepultado. La Santísima Virgen se sintió un dolor tan terrible que quiso ser sepultada en cuerpo y alma con él, porque sentía un dolor espantoso, ¿no? La meditación sobre estos 7 dolores es que la hagamos, si puede ser diariamente, pero estilo con frecuencia, tiene un mérito extraordinario, apiadarnos de los dolores que sintió María sobre todo durante la Pasión de Cristo, pero en general en momentos relacionados con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Están muy bien todas estas devociones, son muy profundas, pero para la persona que nos esté viendo y le cueste, ¿no?, a lo mejor pues no se vea capacitado de momento, hay una devoción mucho más sencilla que son las 3 Ave Marías, ¿no?, que cuestan prácticamente 1 minuto, son ideales para rezar antes de acostarse y nos pueden ayudar poco a poco a acercarnos más a la Virgen, y esas 3 Ave Marías nos llevarán al rosario y luego a los dolores, y va poco a poco, ¿no? Exactamente. Las 3 Ave Marías es una devoción muy sencilla de hacer, que tiene una fuerza extraordinaria. La doctrina de la Iglesia siempre ha defendido que nadie se condenará. Quien rece 3 Ave Marías antes de acostarse no se condenará,
siempre que tenga un mínimo de propósito de enmienda y de mejorar y de amor a la madre. Y es una devoción absolutamente extraordinariamente importante, ¿no? Contaba, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio un ejemplo al respecto, ¿no? Como dos estudiantes que había en Flandes en el siglo XVII, contaba uno de que frecuentaban tabernas y burdeles, ¿no? Entonces, una noche, se quedaron, uno de ellos estaba en un burdel y entonces salió antes, ¿no? Porque quiso salir antes y volvió a su casa antes, y otro se quedó más tiempo, ¿no? Y al cabo a mitad de la noche, el que se retiró antes solía rezar las 3 Ave Marías, ¿no? Aunque la rezaba medio dormido y de mala gana, pero la rezaba. Pues a medianoche se despertó, o sea, a mitad de la noche, con una terrible visión. Vio a su amigo entre llamas, sufriendo terriblemente, y que le dijo que esa misma noche, cuando salía del burdel, se vio envuelto en una reyerta y murió y se condenó. Y le dijo: a ti te iba a pasar lo mismo, pero la Santísima Virgen ha intercedido por ti porque rezaba las 3 Ave Marías. A la mañana siguiente el joven descubrió que es verdad que era cierto que su amigo había muerto, y eso le conmovió tan profundamente que decidió, por supuesto, cambiar de vida. Supo que le debía a la Santísima Virgen su salvación y cambió totalmente de vida, que abrazó la vida religiosa, y años más tarde murió mártir en Japón. O sea, fíjese la importancia tan importante que tiene las 3 Ave Marías. Las 3 Ave Marías, como usted bien dice, luego nos llevan a devociones más profundas hacia la Santísima Virgen. Háblenos ahora del Santo Escapulario, que antes lo ha comentado por encima. ¿Qué consiste esta devoción? Pues es una devoción muy simple, simplemente hay que ir a una iglesia carmelita. La Santísima Virgen, en una revelación a San Simón Stock, que era un monje inglés de la medieval, le reveló que quien llevara un escapulario, o sea, llevara un pequeño símbolo, una pequeña medallita, aunque puede ser de tela, de la Virgen del Carmen en el cuello, no se condenaría. Y entonces, pues, la devoción del Santo Escapulario ha seguido siendo protegida y fomentada por la Iglesia también. Es una de las devociones más fomentadas por la Iglesia también, igual que todas las otras, por muchos papas también. Y simplemente consiste en que vas a una iglesia carmelita, lo pides, te lo dan, lo llevas en el cuello, como yo que llevo con el cliente, y lo llevas siempre, y es un síntoma y es un signo que quien lo lleve en el cuello no se va a condenar. Es una devoción muy fácil también, y que expresa el amor de la Santísima Virgen, que expresa que somos sus hijos, que queremos ser obedientes a ella, y por eso la llevamos siempre presente en nuestro cuello y cerca de nuestro pecho, cerca de nuestro corazón. ¿No serán muchas devociones, o para amarrar la salvación eterna todo es poco? Hombre, exacto, como usted bien dice, para amarrar la salvación eterna todo es poco. No, aquí no hay que ir a la ley del mínimo esfuerzo, pero todas las devociones son importantes, pero cuantas más se hagan mejor. Pero todas y cada una son importantes. Cuantos más, porque al final las devociones son muestras de expresarle a María lo que le amamos, ¿no? Por supuesto, no todos son devociones. Por supuesto, muchas veces tenemos que dirigirnos a ella mentalmente, como un niño pequeño a su madre, y expresarnos nuestros miedos, nuestras angustias. Y la Santísima Virgen notaremos su fuerza, notaremos su ayuda. Yo, por ejemplo, y estoy seguro que muchísima gente ha experimentado cosas similares, ¿no? Como con el rezo del Rosario, por ejemplo, y la devoción mariana han mejorado circunstancias personales y familiares que eran muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el caso también de mi padre, que estuvo enfermo, bueno, está todavía enfermo de cáncer, pero en el momento lo detectó bastante tardíamente y tenía muchos dolores, tenía muchos sufrimientos, no sabía lo que le pasaba. Y bueno, cuando lo detectó, pues estaba en una fase avanzada. Y él se consagró mucho a María, con una gran devoción a la Virgen de Lourdes concretamente. Y cuando parecía que llegó a estar casi desahuciado, empezó a mejorar, y ahora está mucho mejor. Y estoy seguro que como estas cosas María hace muchísimas por mejorarnos la vida a todos y por ayudarnos. Simplemente que nos acordemos de ella, pensemos en ella, si es posible, pensemos con alguna frecuencia en sus dolores, recemos el rosario, hagamos alguna oración, y si es posible rezarle solidariamente es importante. Quien reza solidariamente tiene un mérito extraordinario. Y pensemos en la Santísima Virgen, nos acordemos de ella, ofrezcámosle las cosas que hacemos, las cosas que nos salen bien. Cuando algo sale bien, darle las gracias porque ella nos ha ayudado, porque nos ha conseguido de nuestro Señor Jesucristo una infinidad de gracias y de ayudas en la vida, y acordarnos de ella y darle gracias, bendecirla y quererla.
Dentro del Santo Rosario a usted le gustan mucho las letanías, que son piropos a Nuestra Madre del Cielo. Sí, porque son, como usted muy bien dice, son piropos, ¿no? Pues madre, el refugio de los pecadores, dice espejo de sabiduría, trono de sabiduría, espejo de justicia, madre castísima, puerta del cielo, casa de oro. Le dicen cosas muy bellas para expresar nuestra devoción y nuestro amor, salud de los enfermos, madre de la Iglesia, madre de los profetas. Se le dice, son formas de mostrar nuestra devoción y nuestro cariño. La Santa Virgen es una madre tan buena que nos ama tan inmensamente que le mostremos una pequeña parte de devoción y de amor nos va a ayudar siempre. La tendremos siempre a nuestro lado y el evento de la muerte vendrá para ayudarnos y abrirnos las puertas del cielo. También, por ejemplo, la devoción a María es muy interesante para acortar purgatorio, por ejemplo, porque, por ejemplo, los que reciben el rosario o los que lleven el escapulario, está prometido por la Santísima Virgen que tendrán muy poco purgatorio y que muy posiblemente el sábado siguiente a la muerte, el sábado es el día de Mariano por excelencia, serán rescatados del purgatorio. La devoción a María nos ayuda en la vida, nos ayuda todavía más en la muerte. Es algo una fuerza muy poderosa. Es descubrir que tenemos todos una madre maravillosa, que es la reina de cielos y tierra y que está deseando ayudarnos. Solo pide que le abramos la puerta de nuestro corazón un poquito, nos acordamos de ella y la queramos. Además de las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, y otra obra clave de San Luis María Griñón de Montfort, que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. Nos llega a decir el santo, de manera muy sencilla, que la verdadera devoción a María consiste en imitarla. ¿Cómo le ha servido en su vida, cómo le ha ayudado a imitar las virtudes de María? Pues sí, porque uno va intentando, si ya sabemos que no es fácil, ya sabemos que nuestra naturaleza está muy caída, ya sabemos que todos recaemos en el pecado con mucha frecuencia, por desgracia, pero poco a poco uno va mejorando, poco a poco uno va consiguiendo cosas, poco a poco va consiguiendo uno pues intentar imitar a María. Es difícil, por supuesto, pero intentar imitarla, por ejemplo, María, una de sus características más maravillosas era su humildad. Estaba siempre dispuesto a ayudar a todos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue a ver a Santa Isabel, por ejemplo, que fue a verla para felicitarla por su embarazo, del que saldría San Juan Bautista, pero que además estuvo con ella, como al ver que estaba embarazada, estuvo varios meses en su casa, trabajando, haciéndolo todo para que ella no se cansara. Era una madre ejemplar, que estaba siempre ayudando a su familia, una madre que siempre estaba siempre absolutamente. Vemos, por ejemplo, en las bodas de Caná, cómo siente pena por todos, por ejemplo. Como uno ve que esos novios, por ejemplo, no tienen vino y van a pasar una situación de ridículo, se apiada de ellos, ¿no? Y le pide a nuestro Señor Jesucristo que haga el milagro, ¿no? Si se preocupa de aquellas personas, igual o más se va a ocupar de todos nosotros. Cada dolor y sufrimiento que tenemos nosotros, María sufre con nosotros. Cuando estamos preocupados o sentimos que afligidos por algo, ya sea un sufrimiento físico, por un problema de dinero, de salud, familiar, lo que sea, María siente con nosotros y nos ayuda. Y nos ayuda a que ese sufrimiento pueda convertirse en méritos también, que nos darán en su momento una maravillosa gloria. Precisamente en el misterio de la visitación dice Santa Isabel: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, la madre de mi Dios, venga a verme? Que María es verdadera madre de Dios. Claro, es una de las cosas más tristes del protestantismo, ¿no? El que rebajen, no sientan la devoción a María y rebajen su categoría, ¿no? Y no la consideran reina, ni la consideran madre de Dios, ni la consideran ninguna figura importante, ¿no? Es una pena, ¿no? Recuerda usted que hablábamos un día con una chica que era sudamericana y que era protestante, mística a su manera y religiosa a su manera, pero que decía que no, que María, que ya tenía respeto por ella, pero que no era en absoluto tan importante. Y es una pena porque San Alfonso María de Ligorio insiste también en un punto que es que la Iglesia también siempre lo ha defendido. La devoción a María es una gracia que Dios concede a aquellos a los que quiere salvar, a los que quiere específicamente. Dios quiere salvar a todo el mundo, evidentemente, y concede gracias suficientes a todo el mundo para conseguir la salvación. Pero los devotos de María están predestinados a la salvación eterna. Naturalmente, el concepto católico de predestinación no es como el de algunos luteranos o el de los musulmanes, que el predestinado no tiene que hacer nada y se salvará. No. Aquí el predestinado, lógicamente, pues tiene que cumplir, tiene que hacer unos méritos con obras buenas y con devociones. Dios ya sabe que las va a hacer, pero eso no impide que el predestinado tenga que hacerlas libre y voluntariamente, ¿no? Y la devoción a María es un claro signo de predestinación a la salvación eterna.
y el rezo también, el rezo diario del rosario también siempre ha dicho que es un claro síntoma de predestinación a la salvación eterna. Por lo tanto, quienes sienten la devoción a María, y todos podemos sentirla, todos, porque yo soy ejemplo de ello. Yo durante muchísimos años pensé, a mí yo me acuerdo perfectamente, cuando estaba en la tibieza, yo pensaba, a mí la religión, me gusta la religión, nunca fui antirreligioso, pero es una cosa que yo pensaba, bueno, cuando sea mayor empezaré a ir a misa, es algo que nunca me ilusionará. La Santísima Virgen pues me quedaba muy lejana. Y he notado, la devoción a María me ha cambiado completamente. Hombre, por supuesto caigo muchas veces, recaigo tristemente en el pecado, pero mi forma de ver las cosas y entender la vida y el universo y entender la importancia de Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen ha cambiado completamente por la devoción a María. Por lo tanto, todos podemos sentir la devoción a María, y quien sienta la devoción a María está predestinado a la salvación eterna. Si la devoción a la Virgen, como usted dice, es signo de salvación, ¿qué diría de estos personajes públicos que abiertamente blasfeman sobre la Santísima Virgen? Pues que es una cosa terriblemente lamentable y que da muchísima pena. Porque es tremendamente injusto, con una madre tan buena, que solamente quiere ayudarnos, que solamente quiere ayudarnos en la vida, ayudarnos en todas nuestras circunstancias personales y familiares, que quiere abrirnos las puertas del cielo. Tratarla mal, menospreciarla o injuriarla es terrible, es algo terriblemente lamentable. Hay que rezar por estas personas para que cambien y que algún día comprendan que la Santísima Virgen es su madre, que les ama mucho, que solo quiere que ellos les muestren una pequeña parte, les devuelvan, les correspondan un poquito el amor que ellos sienten, ¿no? Y notarán la fuerza de su amor. Es una auténtica pena que haya gente que desprecie o injurie a la Santísima Virgen. Y es una pena porque, bueno, es decir, hay gente, también es el misterio de la iniquidad, ¿no? que siempre está ahí, ¿no? Hay gente que elige el mal voluntariamente frente al bien, ¿no? Pero bueno, hay que rezar para que las personas cambien de actitud. Usted, como historiador, como apasionado de la historia de España, también se ha encontrado a la Virgen, ¿no? Viendo la historia de España aparece María. ¿Por qué aparece tanto en la historia de España? Por supuesto, pues es una observación muy inteligente, muy interesante. Ya el Papa San Juan Pablo II decía España, tierra de María. Decía, la religión católica está firmemente unida a la historia de España, es inseparable de la historia de España, forma parte de la médula, del alma de la historia de España, ¿no? Y dentro de ella la devoción mariana está presente en todas partes. No hay más que ver la gran cantidad de pueblos en España que lleva el nombre de María, ¿no? Santa María de tal, Santa María de cual, Santa María, la profusión de advocaciones locales entrañables de la Santísima Virgen, ¿no? Y los españoles llevamos a América con la expansión misional, pues el mismo sentido, por ejemplo, a Hispanoamérica, ¿no? La devoción a María está firmemente unida a la historia de España, ¿no? Incluso en momentos clave ha jugado un papel muy importante, ¿no? Pues la Santísima Virgen le reveló a San Alfonso María Claret, un famoso santo español catalán del siglo XIX, que la salvación de España estaría cifrada en el rezo del rosario. O sea, que si los españoles rezamos el rosario, España se salvará. Y hay ejemplos en nuestra historia, ¿no? Es que además hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVII España vivía una situación crítica, a mediados del siglo XVII, la terrible guerra de los 30 años, que fue una guerra terrible que asoló toda Europa y en la que España estaba muy implicada, y España llegó a haber momentos críticos en esa guerra, ¿no? Con Cataluña sublevada, con Portugal, que había estado unida con la española también sublevada, con el ejército francés a punto de penetrar en Aragón y en Castilla, perdiendo sus territorios en Europa, con España en peligro de desmembración, con conjuraciones nobiliarias que pretendían separar a Andalucía, Aragón, Navarra de la corona española. Llegó a España hasta la muerte de la misma destrucción a mediados del siglo XVII. Y el rey Felipe IV, que, bueno, el hombre que lógicamente pues, tenía sus pecados y su vida privada, y el hombre pues imperfecto, pero sí tenía, lógicamente, era muy devoto de María. Fue un rey que peleó mucho por conseguir que la Iglesia reconociera el dogma de la Inmaculada Concepción, que es algo que en España durante siglos se sentía mucho esa devoción antes de que la Iglesia la reconociera oficialmente, ¿no? Pues el rey Felipe IV, en el momento más duro de esa guerra, pidió a mediados de la década de 1640, bueno, ordenó a sus soldados que cada sábado se rezaría el rosario en las tropas españolas. Y cuando todo parecía perdido, España al final consiguió salvarse. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Y que nos son muchas lecciones para el presente y para el futuro. También, por ejemplo, la batalla de Lepanto, que es cuando en el siglo XVI, cuando España y el Mediterráneo vivió una situación crítica por la expansión descontrolada del Imperio Otomano, del Imperio Turco, que ellos seguían los preceptos de la yihad islamista
y amenazaban a todo el Mediterráneo, ¿no? Habían conquistado todo el norte de África, Grecia, en los Balcanes, amenazaban toda Italia, llegaron a las puertas de Viena, y hubo una batalla naval decisiva en la que todo el mundo entendía que si se perdía esa batalla podía hundirse Italia y España serían sus próximos objetivos, ¿no? Que fue la batalla de Lepanto. El Papa Pío V promulgó que toda la cristiandad rezara, todos los católicos rezaran el Santo Rosario por el buen éxito de la batalla. Y la batalla se ganó. Después de una batalla durísima fue la gran victoria de los cristianos que salvó a la cristiandad en el Mediterráneo occidental, que estaba muy amenazada. Y desde entonces se instituyó el 7 de octubre pues, la fiesta del Santo Rosario, ¿no? Por lo tanto, la Santísima Virgen está muy presente, por ejemplo, también en los sitios de Zaragoza, ¿no? La devoción de la Santísima Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. Hay que decir que España fue distinguida, hay que decir que España fue distinguida con la primera aparición reconocida de la Santísima Virgen, que fue en Zaragoza, en el Pilar de Zaragoza. Y pues, en 1808, en los sitios de Zaragoza, la devoción a la Virgen del Pilar jugó un gran papel en los patriotas defensores de Zaragoza, ¿no? La devoción a María está muy presente en todas, está siempre unida a la historia de España. Y está, por ejemplo, muy unida a los cuerpos militares, ¿no? La Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería, la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire. Bien, don Rafael, veo que es usted muy devoto de la Virgen del Pilar. Ya ha traído aquí al estudio un cuadro donde está usted de pequeño con la pilarica, ¿no es así? Pues sí, mis padres me llevaron a mi hermana y a mí a la Basílica del Pilar. Esta foto es de mayo de 1979, yo no tenía todavía 4 años. Yo no me acuerdo, claro, pero siempre estaba en casa de mi abuela esta foto y siempre la hemos guardado con mucho cariño. Yo no podía imaginarme que algún día fíjate cuánto carácter imprime la devoción a María y que al haber hecho esta foto no podía imaginarme yo que la Santísima Virgen del Pilar me conseguiría la gracia un día de la conversión y que algún día esta devoción que parece sugerir esta foto tan bonita, pues rebrotaría en mí un día como ese ha sido, para volver a hacerme sentir la devoción a María. Bien, podríamos hablar horas y horas de la Santísima Virgen, pero tampoco queremos saturar, ¿no? No vaya a ser que alguna persona por exceso vea que es muy largo este vídeo y no le haga bien a su alma. Vamos a acabar con una pequeña oración, ¿no? Pidiendo a la Santísima Virgen que este vídeo sencillo sobre una devoción a la Virgen ayude sobre todo a las almas a amar, a conocer y amar más a María y sobre todo a vivir en consecuencia y que la Virgen les lleve al cielo, que realmente no estamos aquí más que para otra cosa, ¿no? Para alabar, servir, alabar y dar gloria a Dios y mediante esto salvar nuestra alma. Pues exactamente, usted lo ha dicho muy bien. La Santísima Virgen quiere ayudarnos en todo en la vida y sobre todo quiere abrirnos las puertas del cielo. Y quiere que le devolvamos una pequeña parte del inmenso amor que siente ella por nosotros. La Santísima Virgen pues, es una devoción maravillosa y para llegar a nuestro Señor Jesucristo hemos de hacerlo a través de la Santísima Virgen porque así lo quiere Dios. Y que sería una absoluta estupidez pensar, si alguien puede pensar que la devoción a María es una cosa de mujercitas o de viejas o de señoras. La devoción a María es para todos y es algo también que puede ser muy, muy viril y muy de hombres, por ejemplo, como demuestra el hecho de la profunda devoción mariana que he sentido siempre en los ejércitos de España. Muy bien, pues vamos a rezar una Ave María por todas estas intenciones, porque María llegue a los corazones. Dios te salve María, llena María, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Bien amigos, pues este ha sido un espacio más de Butacas Vacías, donde hablamos de temas que normalmente no se hablan en los medios de comunicación y que poquito se habla en las televisiones de la Santísima Virgen. Aquí estamos para eso, para que ustedes conozcan y amen más a María.